Exposición. Yo voy a tomar en mi exposición a Graciela Batallán y ciertos apartados de Michel Foucault. Nos da la perspectiva desde la escuela argentina llevándola a un contexto internacional, atravesando asociado con la violencia. Se atraviesan prácticas como el dominio, donde éste llevan un papel político a las instituciones lógicas, contrapuestas en la identidad del trabajo. En este apartado se enmarca el cómo el docente está encasillado como un funcionario, que, que como dice el texto, esta sería un trabajador improductivo, en un sentido político, en línea de abajo hacia arriba, entrando en un marco burocrático en donde se limita y obliga al docente a alinearse en un marco democrático. Al ser este un mundo, al, al ser este un mundo de infancia, está atravesado por las relaciones de tipo familiar doméstico, que crea un particular clima vincular caracterizado por una distribución de cargas emocionales entre los miembros de la institución. Por estas cuestiones, la labor docente es problematizada en una amalgama de diferencias, en donde las labores no solo son educativas, sino formativas. La determinación política de ese trabajo permite argumentar justamente que la reflexión sobre el poder, su posesión, delegación y atributos, si bien atraviesa toda la vida escolar el nudo ciego, se explica en la manera que atravesando todas estas problemáticas, él tiene que decidir. La investigación empírica permite describir analíticamente que en el texto de estas orientaciones contradictorias, el viejo sistema de autoridad vertical que se inicia con el mando de los directivos sobre los maestros y continúa el de estos sobre los niños ha entrado en crisis, sin que haya sido reemplazado por alternativas ni pedagogías políticas y nuevas políticas. La labor de los docentes en el sentido disciplinar es contener o sancionar aquellos problemas. Luego, en este texto, a manera de sentido reaccionario, crean una dramatización en la que la maestra se muestra fría y dictatorial, impositora de su poder como maestra. El mundo escolar responde a las lógicas privativas de un mundo singular. De una perspectiva general, el mandato socializador entregado a los maestros con respecto a los niños, así como la consideración de estos como objeto del trabajo de aquellos. Es de esta manera que el maestro cumple el trabajo formativo, que es básicamente disciplinar. Las prescripciones morales o estereotipos morales escolares hacen que los directores, ente burocrático, sean tomados como los padres en representación categórica del poder. Estarán representando al docente como un hijo mayor, el cual no tiene la potestad para finalizar una decisión de tipo disciplinar, sino que en cambio tienen que acudir al padre para realizar un disciplinamiento o llamada de atención, y así perdiendo el poder de una forma clara para el estudiante. La asociación simbólica del maestro con plena autonomía es tomada como una negativa y autoritaria, impidiendo que los estudiantes construyan otra imagen de este, logrando así una construcción mal formada de él. Según la autora Batallán, es una forma en que los docentes se someten como chivos expiatorios. El poder no puede almacenarse, solamente existe como actualidad y desaparece cuando deja de existir el acuerdo común que le dio origen. Es microfísico. En cuanto a toda interacción general, genera poder específico. Es legítimo, pues se origina en, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, acuerdo libremente asumido. Es susceptible de crítica, ya que toda interacción implica la relación que van más allá o se quedan más acá de dichos acuerdos, abriendo así la posibilidad de transformación de las propias interacciones, la producción de conocimiento en la escuela, las características transicional de la infancia
Se ubican a las interacciones dentro del mundo escolar en una zona de tensión ambiguas, está representando por las autoridades escolares y los docentes, su cara pública en el espacio local y su cara pública en el espacio local. Haciendo una extrapolación de vigilar y castigar en la escuela, quizás nos da hoy vergüenza la historia de nuestra educación, a semejanza de la que propone Foucault con la historia de las prisiones del siglo XIX. En los inicios del pasado siglo nos sentíamos orgullosos de nuestra educación y de la estricta y de lo estricta y memorística que nos resultaba ser, desde el hecho que el mismo castigo físico, bueno, la institucionalización de la educación a infantes no es más que la viva historia de la prisión y homogeneización mediante instrumentos correctivos a una preparación a fábricas de individuos máquinas, pero también de proletarios. En la educación como la prisión, el objeto es corregir al individuo, es decir, hacerlos mejores, prepararlos. Los medios más seguros de mejorar a los individuos son el trabajo y la instrucción. Esta consiste no solo en aprender a leer y a calcular, sino también en reconciliarlos con, los, con las ideas de el orden, de moral, de respeto a sí mismos y a los demás. La importancia del castigo en la escuela tiene repercusiones carcelarias. El aislamiento asegura al coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él, deteniendo a considerar la ley como un precepto sagrado cuya infracción acarrea un daño justo y legítimo. Así, este sujeto del aislamiento de la reunión, garantizando así un control interrumpido que lo educa para una actividad útil y resignada. El niño en la escuela es castigado con el aislamiento para el trabajo de sí mismo, de la conciencia, un cambio de moralidad y no de actitud. Citando a Foucault, que diría: yo no veo en vuestras celdas otra cosa que un horrible sepulcro, en el cual, en lugar de los gusanos, los remordimientos y la desesperación, se instúa para comérselos y hacer de vuestra existencia un infierno anticipado. Pero lo que para un proceso irreligioso no es más que una tumba, un osario repelente. Para el recluso sinceramente cristiano se convierte en la cuna misma de la bienaventuranza inmortalidad. Al estudiante se le enseña para que logre cumplir una función social industrial por medio del disciplinamiento moral y psicológico, regido burocráticamente por los entes que estos competen, y así trazando una línea cultural de disciplinamiento industrializado. Fin de la exposición.